Problemas de razones trigonométricas. Calcular el largo extendible de la manija de la maleta. Si el ángulo que forma con el suelo es de 50 grados. Este lado se va a llamar hipotenusa. Este lado, cateto opuesto. Este, que no lo vamos a utilizar, se va a llamar cateto adyacente. La relación que me utiliza opuesto con hipotenusa es seno. Aquí tenemos que hipotenusa es la suma de 62 más x. Eso es clave de ese dato. Bien. Entonces vamos a utilizar seno. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Reemplazo. Seno del ángulo, y el ángulo es 50 grados. El cateto opuesto es 70 centímetros. Y la hipotenusa es 62 más x. Bien. Esto va a ir arriba y esto va a ir abajo. Se van a intercambiar. Cuando la variable está abajo, siempre se hace ese intercambio. Entonces me queda aquí arriba 62 más x. 62 más x igual a 70 dividido en seno de 50. Lo que vamos a calcular primero es acá el seno de 50. Es 0,76. 70 dividido en 0,76. Luego, ahí sí lo divido. Vamos aquí arriba. 62 más x, por ahora no le hago nada. Y 70 dividido en 0,76 da 92,1. 92,1. Bien, ahora sí, aquí había que hacer otro despeje. Como yo necesito hallar ese valor x, 62 que está sumando a la x, pasa a restar. Y ya queda despejada la x. Entonces queda x igual a 92,1 menos 62. 92,1 menos 62 da 30,1. 30,1 centímetros. Esa es la medida de la manija extensible de la maleta. Calcular el área del siguiente triángulo. Para calcular el área de ese triángulo, tenía que calcular la altura. Entonces, ahí había que sacar un triangulito. El área de un triángulo es base por la altura sobre 2. Para nuestro caso, h es altura, que la vamos a llamar a. Bien. Entonces tenemos aquí en este triángulo H, aquí tenemos el ángulo de 60 grados, aquí tenemos 2 centímetros, bien, pero a este dijimos que le vamos a llamar A. Identifiquemos los catetos. Ese es cateto opuesto. ¿Cuál sería? 2 centímetros, ¿cuál sería? La hipotenusa, y este sería nuestro cateto adyacente que no lo vamos a utilizar. ¿Cuál me relaciona opuesto con hipotenusa? ¿Cuál razón? Seno del ángulo me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. Reemplazamos seno del ángulo, en este caso el ángulo es 60 grados. El opuesto vale A, que es la altura, no la conozco. Recuerde que la H la cambié por A para que no se confunda con nuestra hipotenusa. Y la hipotenusa en este caso es 2 centímetros. Bien, el siguiente paso, muchachos, es despejar la A. Es decir, que el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces queda de la siguiente manera. Seno de 60 grados por 2.
Eso es igual a A. Ahora lo que debo hacer es calcularle seno a 60. Eso me da 0,86 y después lo multiplico por 2. 0,86 por 2, 1,72. Esa es la altura del triángulo. 1,72 centímetros. Bien, ahora como ya tengo la altura del triángulo, ya puedo calcular el área de ese triángulo. La base vale 3 centímetros. La altura vale 1,72. Eso lo multiplico y luego lo divido en 2. Entonces voy a multiplicar 3 por 1,72 dividido en 2. Eso da 2,58. El área siempre es en centímetros cuadrados. El área del triángulo es de 2,58 centímetros cuadrados. Para determinar la altura de una torre, José se ubica a 10 metros de la torre. Entonces dibujemos a José. Se ubica a 10 metros de una torre. Por acá está la torre. Se ubica a 10 metros. Entonces aquí hay. Y mide un ángulo de 40 grados. Es decir que el ángulo que forma acá, al mirar la punta de la torre, ese ángulo es de 40 grados. Si la estatura de José es de 1,74, determina la altura de la torre. Entonces nos están preguntando todo este pedazo. Bien, pero vamos a sacar solo este triángulo, 40 grados, y esto que mide 10 metros. ¿Qué vamos a calcular? Esto. Vamos a ponerle nombres. A este le vamos a llamar cateto opuesto. ¿Por qué cateto opuesto? Porque es el que está al frente del ángulo. Y a este le vamos a llamar cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona opuesto con adyacente? Tangente del ángulo es igual a opuesto sobre cateto adyacente. Y reemplazo. Tangente de 40 es igual a cateto opuesto, que no lo conozco, sobre 10. Bien, este 10 que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado de la igualdad. Tangente de 40 grados, al pasarlo al otro lado de la igualdad, se me queda multiplicado por 10 y aquí ya cateto opuesto me quedó despejado. Ahora le voy a sacar tangente a 40, 0,83 y lo voy a multiplicar por 10. 0,83 por 10 me da 8,3 metros. Ese es mi cateto opuesto. ¿Qué hago ahora? Pues ahora, para calcular la totalidad de la torre, ya hay este pedacito que vale 8,3. Ahora le voy a sumar la altura de José. La altura de la torre es igual a 8,3 más la estatura de José. Entonces eso da 8,3 más 1,74, 10,04. Es la altura de la torre. Calcular el ancho del río con la siguiente información. Para calcular el ancho del río, lo primero que debemos hacer es calcular alfa con este triángulo pequeño. Al calcular alfa con este triángulo pequeño ya podemos calcular el ancho del río. Aquí tenemos alfa, aquí tenemos 3 metros y 5 metros. Ese es el cateto opuesto, el cateto adyacente. La razón trigonométrica que relaciona opuesto con adyacente se llama tangente. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazamos tangente de alfa, el opuesto es 3 y el adyacente es 5. Dividimos 3 en 5, eso da 0,6. Y recuerden que para sacarle el alfa debemos aplicar tangente a la menos 1 en ambos lados. Es decir que aquí a la derecha queda tangente a la menos 1 de 0,6. Tangente a la menos 1 de 0,6 es 30,96. Bien, ya tenemos alfa. Ahora sí, vamos a trabajar con el triángulo grande, que ya conocemos a alfa. Este alfa ya lo conocemos, que es 30,96. Vamos a hallar el ancho del río y conocemos esta medida, 25 centímetros. ¿Cómo se llama cada lado? Para este caso, ese es el cateto opuesto y ese es el cateto adyacente. Volvemos a aplicar tangente. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazamos los valores. Tangente de 30,96
el opuesto no lo conozco y el adyacente vale 25. Ahora debo despejar 25 que está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces queda tangente de 30,96 por 25 y eso es el ancho del río. Tangente de 30,96, 0,59 y eso lo multiplico por 25, eso me da 14,75 metros, es el ancho del río. El copiloto de un aeroplano vuela a 8.000 pies sobre el nivel del mar. Descubre una isla y desea conocer el ancho de la misma con los siguientes datos. Mira el inicio de la isla con un ángulo de depresión de 38 grados y observa el final con un ángulo de 25. Debemos hacer primero el dibujo. Aquí tenemos el aeroplano, aquí abajo tenemos la isla. Bien, entonces son los siguientes datos que son claves. Mira el inicio de la isla con un ángulo de depresión de 38 grados. La altura con la que vuela es de 8.000 pies. Y luego mira el final de la isla con un ángulo de 25 grados. La misma altura, 8.000 pies. Entonces salen dos triángulos. Sale un triángulo azul, esto vale 8.000, este ángulo vale 25, vamos a hallar esta distancia y sale un triángulo verde, un ángulo de 38 grados, la misma altura 8.000 y vamos a hallar esta distancia. Entonces vamos a hallar primero una distancia y luego la otra y luego la restamos y esa es la medida de nuestra isla. Para hallar ese, pongámosle nombre, ese sería cateto adyacente, cateto opuesto. Lo mismo acá, cateto adyacente, cateto opuesto. Vamos allá. Tangente de 38 es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazo. El cateto opuesto es 8.000 y el cateto adyacente no lo conozco. Cuando la variable está abajo o la incógnita está abajo, lo que hago es intercambiar este con este. Y me queda interrogante igual a 8.000 dividido en tangente de 38. 8.000 dividido tangente de 38 es 0,78. 8.000 dividido en punto 78. Eso da 10.256,4 pies. Ahora vamos a hacer la otra distancia. Tangente de 25 es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazo. Cateto opuesto es 8.000 dividido en el valor que no conozco. Intercambiamos porque la incógnita está en la parte de abajo. Me queda 8.000 dividido en tangente de 25. Tangente de 25 es 0,46. 8.000 dividido en punto 46 es 17.391,3. Ahora, para hallar la medida de la isla, lo que hago es resto 17.391,3 con 10.256,4. Eso me da 17.391,3 menos 10.256,4 me da 7.134,9 pies. Es la distancia de la isla.